Quiero compartirle acerca de este día que celebramos, el Domingo de Ramos. Yo le pedí a mi mamá que me regalara 2 palmitas ahí de una palmerita que tiene ahí afuera de la casa. Y relativamente este día, de este inicio de semana, por así decirlo, el primer día de la semana, que es el domingo, se le menciona como el Domingo de Ramos porque celebramos, recordamos la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. Nosotros vemos en el Evangelio de nuestro Señor que regularmente su ministerio fue perfil bajo. Él no buscaba ir a las ciudades y que gritaran y que alzaran voces y que dijeran: este es Jesús, vengan todos. Él siempre se mantenía como un perfil bajo. Gracias, hermanos. Y en este día de Ramos, en este día de celebración, nuestro Señor decide llegar a Jerusalén en una entrada sumamente reconocida, triunfal, porque iba a ser público su ministerio, sus propósitos y su vida revelada para todos aquellos que pudieran y desearan venir a la salvación que Él ofrecía. Por eso, cuando Él entra a Jerusalén, viene con toda su comitiva, con todos sus discípulos, y mucha gente que había escuchado de Jesús dijo: vamos a celebrar la Pascua a Jerusalén. Y empezaron a reunirse de todos los lugares. Venían de Roma, venían de Grecia, venían de todos los pueblos, de todas las naciones vecinas a Jerusalén a celebrar la Pascua, pero también a ver con sus propios ojos lo que ya se escuchaba del Maestro. Entonces, cuando ellos empezaron, vieron que Jesús entró a la ciudad, ellos empezaron a dar voces de júbilo, gritos de alegría, comenzaron a tomar palmas. De hecho, hay una, ¿cómo se puede decir? Una reflexión en esto. La Biblia dice en algunas partes que eran palmas, otras que eran ramas, y Jesús entra por el Monte de los Olivos a Jerusalén. Se dice que el lugar más cercano en donde podía haber palmas era en Jericó. Entonces y estaba retirado. Las personas que llegaron con palmas, ellos ya se habían preparado tiempo antes para recibir al Maestro, para recibir a Jesús en la entrada en Jerusalén. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que muchos de nosotros, como el día de hoy, nos preparamos para venir a adorar al Señor. No venimos a la iglesia a decir: ahora sí me cambio, me peino, me preparo, agarro mi Biblia, sino desde antes nosotros nos preparamos, porque el día de hoy venimos a celebrar a nuestro Redentor, al Cristo de la gloria, aquel que nos ha dado vida, esperanza y salvación. Entonces, por eso este es un día de júbilo, este es un día de celebración. De un grito así de júbilo, así. Si el que está a su lado no gritó, pellízquelo para que grite del dolor, pero que grite. Porque este es el día de celebración. Ahora yo quiero que me acompañe al libro de Zacarías. Ahí antes de Malaquías, antes de terminar el Antiguo Testamento. Y Zacarías capítulo 9, versículo 9, dice el profeta: alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, un rey justo y salvador y humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Y tú también, por la sangre de tu pacto, serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua,
volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que restauraré el doble, porque he entesado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín su flecha. Y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. Y Jehová será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago. Y Jehová el Señor tocará trompeta, e irá entre torbellinos del austro. Jehová de los ejércitos los amparará, y ellos devorarán y hollarán las piedras de la honda, y beberán y harán estrépito como tomados de vino, y se llenarán como tazón o como cuernos del altar. Y los salvará en aquel día Jehová su Dios, como rebaño de su pueblo, porque como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra. Porque cuánta es su bondad y cuánta es su hermosura. El trigo alegra a los jóvenes y el vino a las doncellas. Ahora, esta parte del profeta Zacarías es una profecía muy profunda, porque no solamente describe que Jesús entraría a Jerusalén 500 años antes de que esto sucediera, sino que también el profeta Zacarías está hablando de esta venida del Señor, del Mesías, para su pueblo, para todos aquellos que vinieran a Él, pero también está profetizando una segunda venida de Cristo por su iglesia. Entonces, iglesia, esto nos llena de gozo, de júbilo y de alegría, y por eso me emociona cuando dice aquí, dan voces de júbilos. En otras palabras, en el verso 9 dice, alégrate mucho, iglesia Moria, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, porque tu rey viene a ti, un rey justo, un rey salvador, un rey humilde. Y le decía, iglesia, estamos iniciando esta Semana Santa, estamos iniciando este domingo de Ramos. Se lo decía, como iglesia lo celebramos, como cuerpo de Cristo lo celebramos. ¿Por qué? Porque es un acontecimiento tan importante para la humanidad, tanto para nosotros que ya conocemos del Señor, como para los que no le conocen y entiendan y sepan que hay una esperanza en Cristo. Ahora, el mundo secular regularmente dice, esta Semana Santa es para las vacaciones, y es bueno, es permitido. Si alguien dice voy de vacaciones, váyase tranquilo de vacaciones, no hay ningún problema. Pero lo importante es que nunca olvidemos en nuestro corazón que un día nuestro Maestro llamado Jesús vino y cumplió lo que se había prometido. Por eso nosotros, como creyentes en Cristo, en Dios y en el Espíritu Santo, nuestra esperanza es tan firme que no solamente la palabra lo respalda, sino estudios a lo largo de la vida, estudios antropológicos, estudios arqueológicos, estudios científicos, de que verdaderamente el Cristo de la gloria del cual habla la palabra, verdaderamente vino a este mundo a morir por los pecadores. ¿Y sabe qué? No se quedó en la tumba. Y ahí es como decíamos ahorita, la iglesia da voces de júbilo. Nuestro Señor no se quedó en la tumba. Entonces, iglesia, yo he titulado este mensaje, si me ayudan a ponerlo, todo se trata de Jesús. Porque muchos pueden decir, bueno, pues Jesús lo hizo porque yo tenía que ser salvo, porque yo soy el más guapo, porque yo soy la más hermosa, porque yo soy el hombre más perfecto sobre esta tierra. No, ¿sabes qué? Déjame decirte algo, que el propósito y el plan de Dios de salvación es porque todo se trata de Él. Tú y yo recibimos a Cristo,
fuimos sanados, fuimos liberados, dejamos las drogas, dejamos el alcohol, dejamos nuestra pasada manera de vivir, dejamos de ser adúlteros, dejamos de ser fornicarios, dejamos de ser maldicientes. ¿Por qué? Porque Cristo cumplió su propósito en nosotros. Y eso me llena de gozo, eso me llena de alegría. ¿Sabe? Porque mientras el diablo y el mundo me llamen por mi pecado, tengo un maestro bueno, perfecto, justo, salvador y humilde que me dice: bienvenido, hijo, eres tú mi hijo. Ya no eres un pecador, ahora eres mi hijo. Ahora, este propósito de entender que todo se trata de Jesús es empezar a depender menos de nosotros mismos. Es empezar a ver a Jesús como el centro de todas las cosas, como lo más importante de mi vida, como aquello que me hace feliz, como aquello que me hace estar en paz. Eso es lo más importante. No es que yo siga creciendo en mi orgullo, creciendo en mi seguridad y en mi confianza, sino se trata lo que la Biblia me dice en palabras de Jesús: cada día toma tu cruz y sígueme. Cada día muere a ti mismo y sígueme. ¿Sabes? Porque si Dios envió a Jesucristo para salvar nuestra vida, no era porque tú y yo lo merecíamos o porque fuéramos los más guapos, sino porque hay un propósito para que otros vean que así como yo era un pecador, que así como yo era un alcohólico, que así como yo era alguien agresivo, que así como yo era alguien que maldecía, los demás puedan ver que verdaderamente se puede cambiar y se puede tener una vida honesta, una vida libre del pecado, una vida en limpieza. Y si Dios lo hizo conmigo, Dios lo puede hacer con aquel que así lo quiera. Por eso tú y yo somos parte de ese propósito. Cuando tú digas: Señor, gracias por tu salvación, entendamos: Señor, todo se trata de ti. Todo se trata de ti, porque es importante que mis hijos, que mi esposa, que mi esposo, que mis vecinos, que mis familiares, mis compañeros del trabajo vean en mí a un Dios que vive, que reina, que justifica, que limpia, que perdona, que no condena, sino que da vida. Nosotros somos la revelación de Cristo en aquellos que nunca han venido a la iglesia. Verdaderamente estamos siendo esa revelación de Cristo. Ahora, entender que todo se trata de Jesús es conocer el verdadero significado de la paz, de la satisfacción de nuestra vida. No se trata de que: Señor, he tenido días malos, he tenido días buenos, es que no me ha ido tan bien. No. Se trata de poder experimentar una vida en transformación. Se trata de poder experimentar una paz que, como dice su palabra, sobrepasa todo entendimiento. Se trata de Jesús cuando entonces yo veo que en lo poco o en lo mucho yo duermo tranquilo. ¿Por qué? Porque tengo lo más importante en mi corazón, que no es dinero, que no son cuentas en el banco, que no son casas, sino que es algo que nunca se va a echar a perder, que nunca se va a acabar. Es algo que es eterno y es nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón y en nuestra alma. Mateo capítulo 21, déjenme le acelero porque me emociona tanto esto, pero Mateo capítulo 21, versículo del 1 al 11 dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a sus discípulos diciéndoles: fíjese, todo se trata de Jesús. Muy bien, sus discípulos pudieron haber dicho: Señor, pues ve tú y haz lo que nos estás... Vayan y digan en esta aldea que está enfrente de vosotros, cuando encuentren una asna atada y un pollino con ella, desátenla y tráiganmelo. ¿Por qué? Porque hay un propósito. ¿Por qué? Porque todo se trata de mí, decía Jesús. Y mire, decía ahí el pollino. Yo recuerdo cuando estaba pequeño que decían el pollino, yo me imaginaba un pollito. Pero un pollino es un burrito nacido de una asna que todavía no es, ¿cómo se dice?, domesticado, que es silvestre, por así decirlo,
Y es este pollino, este burrito que le traen a Jesús y les dice, si algo les dicen cuando los estén desatando, no les dijo, róbenselos, corran y tráiganse el burrito, no, les dijo, ustedes respóndanle, el Señor los necesita y luego se los regresa. Imagínense al dueño de los burritos. Achis, espérense, ¿por qué se están llevando mis burritos? Pero yo creo y quiero entenderlo de esta manera, que en la mente del dueño de esos burritos había un concepto de que todo se trata de Cristo. Todo se trata de Jesús. Así que si el día de mañana Dios nos dice, ve y lleva ese mandado que tienes en tu alacena a tal familia, no, Señor, ¿y luego qué voy a comer? Todo se trata de Cristo. Ve y dale a esa persona lo que traes en tu cartera. Señor, yo no siento que sea tu voz, yo siento que es lo que estoy. Ve y dale esa ofrenda a esa persona. ¿Por qué? Porque todo se trata de Cristo. Ve y dale un abrazo a esa persona que te ofendió. Ve y dale ese abrazo a esa persona que te lastimó. Pero ¿cómo voy a ir con esa persona? Si me hirió, me lastimó, me ofendió. Todo se trata de Cristo. Porque cuando tú vayas y obedezcas la voz del Señor, al darle ese abrazo a esa persona que te ofendió, que te hirió, seguramente Cristo va a operar algo sobrenatural en el corazón de esa persona. Entonces todo se trata de Cristo. ¿Cuántos verdaderamente quieren sentirse instrumentos de nuestro Señor? ¿Cuántos están dispuestos a ser instrumentos de nuestro Dios? La mitad. Los demás, pues al final también se pueden agregar. Y dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta Zacarías cuando dijo, decid, hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos para que Jesús se subiera al burrito. Dice, y entrando en Jerusalén, la multitud, o sea, no está hablando la poquilla gente. Cuando a usted vengan y le digan, ¿por qué eres cristiano? Nadie es cristiano en este tiempo. Nadie va a la iglesia en este tiempo. Eso es una mentira, porque hay muchas almas en las cuales existe el amor, la pasión y la entrega por un Cristo que nos ha transformado y nos ha renovado y nos ha perdonado. Así que usted nunca se sienta anticuado, nunca se sienta avergonzado. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice que no nos debemos de avergonzar del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Amén. Y dice, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas, Hosana al Hijo de David. Y empezaban a gritar y empezaban a clamar. Y dice, cuando entró Jesús en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Ahora, es muy gloriosa esta entrada en Jerusalén de nuestro Dios, porque sabes, en ese momento había personas que creían en Jesús, pero también había personas escépticas que no creían en Jesús. Estaban los maestros de la ley, los fariseos, viendo cómo la gente seguía a Jesús, incluso decían, ¿cómo le vamos a hacer para que la gente no vaya detrás de Jesús? ¿Cómo le podemos hacer? ¿Por qué? Porque está ganando fama. Si hacemos esto, lo vamos a beneficiar. Si hacemos lo otro, igual. Vamos a buscar la manera de que la gente no vaya con Jesús. Pero sabes, dentro de esa multitud, y esto me emociona porque tú y yo estamos dentro de esa multitud. Tú y yo somos parte de esa comitiva que grita, Hosana al Hijo de David. Y cada domingo lo hacemos, cada vez que nos reunimos lo hacemos, cada vez que venimos a la casa del Señor, nos unimos a esa multitud diciendo, Hosana al Hijo de David. Bendito aquel que viene en el nombre del Señor.
Padre, te adoramos y te bendecimos porque un día esperamos esa transformación gloriosa de nuestras almas. Amén. Y dice, perdón, se me perdió. No me distraiga, hermano. Está viendo que el niño es llorón y lo pellizca. Le decía, usted y yo estamos dentro de esa multitud. Y fíjese, cuando digan, ya esto no es de este tiempo, yo imaginaba cómo, de hecho cuando estaba apuntando aquí el mensaje, yo imaginaba esta multitud y personas que ya conocían del Señor, personas que habían escuchado sus mensajes, personas que no creían en el Señor, y que la gente, mucha multitud estaba, hosana al Hijo de David, hosana al Rey que viene pronto, hosana aquel que viene, hosana al Hijo, y estaban así. Y sabe, me imaginaba así de repente uno dentro de esa multitud con las palmas, ¿no? Y de repente uno volteaba y sabe quién estaba ahí, porque los maestros de la ley, los fariseos, buscaban cómo hacer caer a Jesús. Pero en esa multitud había evidencia innegable del poder y del propósito de que todo se trataba de Jesús. ¿Por qué? Porque cuando estaban todos en la multitud, de repente volteaban y veían a Lázaro, aquel que tenía 4 días de muerto, aquel que ya olía mal, diciendo, hosana al Hijo de David. Y luego está Lázaro ahí ya muy bien, ya no así como medio tullido, no, totalmente resucitado, totalmente vivo, y voltean y de repente están ahí aquellos ciegos que un día le dijeron, maestro, danos la vista, y Jesús le dio la vista. Ahora esos ciegos van con la comitiva por delante y por detrás diciendo, hosana aquel que viene pronto, hosana al Rey, hosana a este Rey justo, a este Rey humilde. Y voltean y luego están saltando y brincando y decían, pues ¿quiénes son estos? Son aquellos cojos, aquellos paralíticos que Jesús había sanado y que ahora y antes estaban cojos, pero ahora pueden caminar y pueden brincar y me imagino que son aquellos que con más fuerza están adorando a Dios diciendo, hosana al Hijo de David. Porque antes no podía caminar, pero este Rey que viene en ese burrito me dio la posibilidad de caminar, no solamente físicamente, sino también en mi alma. Me dio vida y me dio esperanza. Y si por eso fuera poco, avanza la comitiva y está, ¿sabe quién? Aquella mujer que padeció el látigo por 12 años de flujo de sangre. Aquella mujer que por 12 años padeció el tormento de la enfermedad. Y ahora esta mujer ahí está diciendo, aventando sus mantos con sus palmas, diciendo, sana al Hijo de David. O sana aquel Hijo de David, aquel que viene en el nombre del Señor. Y esto era una total fiesta, era una total alegría. ¿Por qué? Porque la evidencia del poder de Dios estaba visible en tantos que habían sido llenos de milagros y de sanidades. También estaba tal vez probablemente Jairo y su hija. Estaba tal vez también aquel papá y que su hijo estaba lunático, que era atormentado por demonios y que se echaba en el fuego. Aquellos diciendo, sana al Hijo de David. Aquellos que decían, estamos convencidos de que verdaderamente este es el Cristo, este es el Salvador del mundo. Y sabe, volteo ahí en esa multitud. ¿Y sabe quién está ahí también? Estoy yo. Y está usted. Mire, yo voy a decir, ¿sabe quién más está ahí? Y usted va a decir su nombre. ¿Sí quiere estar en la multitud? ¿Sabe quién más está ahí? Nomás 3. ¿Sabe quién más está entre la multitud diciendo, hosana al Hijo de David? O quién sabe quién esté ahí. Pero bueno,
Era una celebración tan grande, tan completa. ¿Por qué? Porque se estaba cumpliendo el propósito de Dios. Ahora, este es el mensaje de nuestro Señor. No se trata de venir a la iglesia y hacer escándalo y decir, como dice la Biblia, yo voy a empezar a gritar, me voy a arrancar los cabellos y voy a quitarme la ropa y voy a... No se trata de eso. Porque el Evangelio de Cristo va más allá. ¿Por qué? Porque todo se trata de Jesús. El hecho de que la multitud se juntara y empezaran a aventar palmas y aventaban ramas y aventaban sus mantos para que pasara el rey, aquel que era considerado el rey de los judíos. No venía en un caballo así, en un corcel tan grande, no venía con una armadura, sino venía un rey humilde en un burrito que era prestado, pero que traía un propósito más grande, un propósito eterno, un propósito que no era tan pequeño. Y este es el poder del Evangelio, y esto se trata el mensaje de Dios, como dice Juan capítulo 14 verso 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie de los que están aquí va a ir al Padre si no es a través de mí. Por eso tenemos una certeza, iglesia, de que en Cristo nosotros tenemos un puente para la vida eterna. En Cristo tú y yo podemos acercarnos al trono de la gracia para el oportuno socorro. Estábamos destituidos de Dios por nuestro pecado, por nuestra maldad. No lo merecíamos, no merecíamos la sangre de Cristo, no merecíamos su dolor, no merecíamos su maltrato, su martirio, pero Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie de los que ustedes están aquí van a ir al Padre si yo no cumplo este propósito. Por eso todo se trata de Jesús, todo se trata de Dios. Y como dice también el Evangelio de Juan capítulo 3 verso 16, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Y dice que en esto Dios envió a su único Hijo para que tú y yo pudiéramos recibirle. Entonces cuando tú te sientas de que no, Dios a mí me salvó porque soy el más trabajador, Dios me ha bendecido porque me va muy bien en mi negocio, en mi trabajo, porque soy el más administrado, porque soy el más guapo, porque soy... No. Se trata de que Dios tuvo misericordia de ti y de mí. Y a través de Cristo nosotros obtenemos la redención de nuestra vida. ¿Sabes qué es lo único que sí merecíamos? El infierno. Pero Cristo nos dio la apertura a la vida eterna en el cielo con nuestro Señor por toda la eternidad. Decía el profeta Zacarías, escuchando y viendo esto, la iglesia Moria daba voces de júbilo. Amén. Ahora, cuando nosotros, iglesia, somos parte de esta celebración y estamos entre la multitud proclamando, sana el Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, estamos declarando con firmeza, con toda nuestra vida, con toda nuestra fuerza, con todo lo que somos, que nuestro Jesús es el camino que nos lleva al Padre. No hay otro camino. No existe otra forma de cual nosotros podamos decir, vamos al cielo. Y fíjese, es algo bien complicado cuando parte un ser querido y a veces nos lo comentan, pues él no era cristiano, pero era muy buena persona, y nos dicen, pero estamos confiados de que ya está en el cielo. Y entendemos el momento, entendemos la situación, los sentimientos y el dolor, pero nosotros no podemos asegurar que verdaderamente si una persona muere sin Cristo está en el cielo. Porque la Biblia nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y el único puente, la única llave, el único acceso al cielo y a la vida eterna. Por eso es importante, iglesia, que tú y yo no perdamos más el tiempo
con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestros seres queridos que no quieren nada con el Señor, que no quieren venir a la iglesia, que odian el evangelio, de decirles: ¿sabes qué? Esta vida no lo es todo. Un día tú y yo vamos a morir, pero ¿qué va a pasar de tu vida? Verdaderamente, así como tú crees que existe el cielo, existe un infierno, y yo no estoy dispuesta a irme al cielo sin antes haberte dicho que tú también puedes ir al cielo. Por eso todo se trata de Jesús. Ahora, en Jesús nosotros vemos que Él es la verdad, porque en Jesús vemos la realidad de todas sus promesas escritas y no escritas para nuestra vida. En Él es una realidad la palabra. Por eso le digo, lo que nosotros creemos, lo que nosotros hacemos cada domingo, no es una fantasía, no es un cuento, no es una película, es algo tan real. No lo podemos ver, pero lo podemos sentir. Y en la historia, en la palabra que tiene poder, vemos escrito que vino el Cristo de la gloria, el Hijo de Dios, y Él vino y cumplió su palabra. Y no está como los demás mesías, como los demás dioses de otras religiones, en sus restos en las tumbas. No está como aquellos de la Iglesia Católica en las cámaras donde están las cámaras funerarias de los papas, sino nuestro Cristo dejó la tumba vacía. Ahora, si uno va a esta región de India, creo que se llama Uttar Pradesh, algo así. Ahí está la tumba de Siddhartha Gautama, más conocido como Buda. Y ahí están los restos de Buda. Si uno va por allá en la tierra de Arabia Saudita, encontrará la tumba de Mahoma, de aquel profeta Mahoma. Y ahí están sus restos. Y millones de personas han ido a Tierra Santa y a Jerusalén, a Israel, y han ido en donde está la tumba de Jesús, en donde fue sepultado. Y qué raro que en la puerta de la tumba dice: Jesús no está aquí, Él ha resucitado. Y la gente puede entrar a la tumba y ver que esa cama, ese lugar donde ponían el cuerpo, está vacío. Y por eso el profeta Zacarías decía: así como Él un día entre a Jerusalén y venga a cumplir su propósito como Mesías, un día Él también volverá por aquellos que se han añadido a la iglesia victoriosa, al cuerpo de Cristo, por ti y por mí. No importa si somos judíos de nacimiento, de linaje, de sangre, tú y yo hemos recibido el evangelio de la gracia, y cuando nos topamos con la gracia, nunca volvimos a ser iguales. Y somos llamados sus hijos, herederos con Cristo. ¿Cuántos herederos con Cristo hay aquí? ¿Cuántos herederos del cielo hay aquí? ¿Cuántos herederos de la gracia están aquí? Ahora, esto no se trata de nosotros, porque yo puedo hablarle como 5 horas seguidas. Esto se trata del poder del evangelio, de la obra del Espíritu Santo obrando en el corazón de aquellos que le desean recibir a Cristo. Aquellos que dicen: Señor, te abro la puerta de mi corazón para que entres, para que cenes conmigo, para que ocupes este lugar, y que nosotros empecemos a experimentar una transformación como nunca antes. Tal vez ya fuiste a 1000 doctores, tal vez ya fuiste con 1000 psicólogos, tal vez ya fuiste a que te recetaran por los ataques de ansiedad, por la depresión, ya fuiste porque no sabes qué es lo que tienes en el cuerpo, ya fuiste a tratarte tu carácter, ya fuiste con consejeros, ya no sabes qué hacer en tu matrimonio, ya no sabes cómo recuperar a tus hijos. Pues déjame decirte que cuando tú te encuentres con la gracia, vas a experimentar una transformación de pies a cabeza, desde adentro hacia afuera, y vas a cambiar y vas a ver una vida totalmente diferente. Tu matrimonio se arregla, tus hijos vuelven a casa, tu carácter se cambia, se quebranta tu orgullo y te empiezas a ser una persona humilde, tranquila, amoroso, generoso, sencillo, y aquel que no busca el problema, sino aquel que busca hacer la paz, que a donde llega la paz, a donde llega usted, llega la alegría, llega el gozo, llega el júbilo. ¿Por qué? Porque
porque ha llegado los hijos de Dios. Por eso esto es algo inexplicable. Hay personas que dicen: yo no sé cómo dejé de decir malas palabras de la noche a la mañana. Yo he conocido personas que de 10 palabras hablan 25 maldiciones. Personas que por más que intentan no pueden dejar el alcohol. Personas que por más que intentan no pueden dejar las drogas. Personas que por más que intentan no pueden ser fieles en su matrimonio. ¿Sabe? Porque hay ataduras, hay cadenas de pecado que están deteniendo nuestra vida. Pero cuando Cristo cumplió su obra redentora, desde que Él entró en el Domingo de Ramos hasta que Él salió de la tumba, Él nos rompió las cadenas de la esclavitud. Tú y yo ya no somos esclavos del pecado, de la muerte ni del temor. Ahora somos libres porque Cristo nos hizo libres. Por eso ya no podemos, por eso cuando verdaderamente experimentamos esa transformación, esa renovación en Cristo, ya no se me antoja la cerveza, ya no se me antojan los bailes, ya no se me antoja el alcohol, las drogas, ya no se me antoja hacer el pecado. ¿Por qué? Porque Cristo ha llenado todo en mi vida, porque Cristo me ha transformado, porque Cristo me ha cambiado y está haciendo la mejor versión de mi persona. Diga conmigo: voy a ser la mejor versión de mi persona, porque Cristo vive en mí. Amén. Entonces eso que voltee con el que está a su lado y dígale: ya ves, eres cristiano, ya no te enojes tanto. Ya no seas tan corajudo, no seas tan contestón, tan contestona. ¿Por qué? Porque tienes a Cristo en tu corazón. Ahora en Jesús nosotros tenemos vida, no solamente en esta tierra, sino una vida eterna que no podemos comprar con dinero, que no podemos obtener por méritos, ni por nuestro esfuerzo, ni nuestra capacidad, sino que es una vida eterna regalada por la gracia de Cristo. Una vida eterna que usted y yo podemos encontrar en Jesús, porque su vida divina se une a la nuestra, tanto ahora que estamos caminando sobre esta tierra, como eternamente también. Por eso cuando alguien muere en el Señor, hay dolor, hay tristeza, hay llanto, pero hay una esperanza. Hay un sentir de paz, de gozo y de calma en medio de las lágrimas, en medio del dolor. ¿Por qué? Porque nuestro ser amado, nuestro ser querido que murió en Cristo ha pasado de muerte a vida eterna. Ha pasado de su sufrimiento a una vida gloriosa. Ha pasado de sus dolores, de su enfermedad, de sus malestares, a una vida totalmente plena y de alegría y de gozo. Y quiero imaginarme a todos aquellos de nuestros hermanos en la fe que han partido con el Señor, danzando, gritando, brincando, dando voces de júbilo, diciendo: Hosana al Rey que viene pronto, Hosana a Dios en las alturas. Este es el Hijo de Dios. Si usted ha perdido un ser querido, un ser amado, un familiar, y ha muerto en Cristo, ahorita que usted se esté acordando de Él no está sufriendo. Ese familiar no está sufriendo. Si nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros familiares que murieron en Cristo, créame, ya no están ni padeciendo este calor, ni estos dolores, ni estas angustias, ni esta crisis. Ellos están en un lugar de gloria en el cual usted y yo podemos entrar por medio de Cristo. ¿Cuántos quieren entrar al cielo? Amén. ¿Cuántos se quieren ya ir con Cristo? Amén. Amén. Mateo capítulo 21, versículo 28, versículo 32. Mire, esta entrada de Jesús a Jerusalén, ya mero acabo. Si quieren ir pasando los chicos de alabanza. Tiene muchos contrastes esta entrada de Jesús en Jerusalén. ¿Sabe? Porque había una multitud que creía en Jesús con toda convicción de que Él era el Hijo de Dios. Había otros que estaban en la multitud aclamándole como el Rey, aclamándole como aquel Hijo de Dios.
pero porque tenían una esperanza temporal de que alguien viniera a librarlos del dominio, del azote y del gobierno de Roma. Entonces, cuando vieron que Jesús no era ese superhéroe que iba a vencer el gobierno de Roma, que iba a venir a matar y destruir a todos los gobernantes romanos, a todos aquellos que esclavizaban al pueblo de Israel, a los judíos. Cuando ellos vieron esto, ellos eran los mismos que daban palmas, que alababan a Dios. Después esos hosanas, cuando vieron esto y se decepcionaron y Cristo no cumplió esas expectativas, eran las voces que ahora no gritaban hosana, sino que gritaban crucifíquenlo. ¿Por qué? Porque no era a su forma, porque no era lo que ellos estaban pidiendo, porque no era lo que ellos estaban esperando. Ellos querían que Jesús dijera: en este momento vamos a levantar una revolución y vamos contra el gobierno de Roma y vamos a liberarnos de la esclavitud. Eso era lo que ellos querían. Pero el reino de Cristo, el reino de Dios, no era un reino construido por manos de hombres. No era esto, sino era un reino espiritual. Era un propósito eterno. Porque, como lo dije al principio, se trataba de Jesús, no de los deseos de las personas. Por eso muchos hoy vienen a la iglesia y dicen: voy a ir a la iglesia porque necesito un trabajo. Me pegó la enfermedad y voy a ir a la iglesia para que oren por mí y Dios me sane. El día que Dios me sane, yo le sigo en los bailes, le sigo en la fiesta, le sigo en mi descontrol. Y si Dios no me sana como yo lo estoy esperando y como le estoy pidiendo, prácticamente exigiendo, si Dios no me da esa casa, si Dios no me da ese carro, si Dios no me contesta en el momento que yo se lo estoy pidiendo, entonces no me sirve. Por eso muchas personas desisten de la vida cristiana. Por eso vemos personas tan irregulares dentro de la iglesia, que vienen cada vez en cuando, que vienen cuando hay necesidad, que vienen cuando hay enfermedad, que vienen cuando hay crisis, que vienen y piden la oración cuando todo está perdido. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué no estás dentro de la cobertura de Dios? Las cosas no son como tú lo estás pidiendo. Es que yo le estaba pidiendo a Dios paz, yo le estaba pidiendo que me diera paciencia. Entonces no te quejes de las pruebas que Dios ha traído para forjar tu paciencia. Yo le he pedido a Dios que me dé esa fe inquebrantable, esa fe tan grande, tan maravillosa, tan desmedida. Entonces no te quejes si Dios ha permitido que lleguen pruebas, enfermedades y crisis para hacer crecer tu fe. Es que yo no esperaba de esta manera. Por eso muchos de estos hosanas en muy pocos días se volvieron crucifíquenlo. Porque no nos está cumpliendo como nosotros esperamos. Entonces crucifíquenlo. Es un delincuente. Denle el peor de los castigos y llévenlo a la muerte. ¿Por qué? Porque no está haciendo las cosas como yo las pedí. Pero lo que no saben es de que todo se trataba de Jesús. Jesús, cuando Pedro le dijo: maestro, no subas, ya sabes lo que va a pasar. Pedro: apártate de mí, Satanás, porque necesito cumplir el propósito de Dios mi Padre. Y mi propósito es ir a Jerusalén, es ir a que me azoten, es ir a pagar la culpa de todos ustedes, para que un día ustedes, esa culpa que no pueden pagar, ni haciendo todo lo que hagan, ustedes puedan recibir salvación y vida eterna por medio de Cristo. Era el propósito de Dios. Por eso nosotros tenemos que afirmarnos en Cristo y tener una revelación de Cristo. Porque como Juan lo decía, Juan el Bautista, en el capítulo 1 de Juan, versículo 11 al 16, y lo leo en la Nueva Traducción Viviente, si me ayudan a ponerlo. Ahí está: vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero todos los que creyeron en Él, todos los que creyeron en Jesús y le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Esto era lo que Juan el Bautista decía.
en el verso 14, entonces la palabra, entonces el verbo se hizo carne por medio de Jesucristo y vino a vivir entre nosotros y estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, y hemos visto su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Juan dio testimonio de él cuando clamó a las multitudes. A él me refería, a este Cristo yo me refería cuando les decía: alguien viene después de mí que es muy superior a mí, porque existe desde antes mucho que yo. De su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida. En la versión 60 dice: hemos recibido gracia sobre gracia por medio de Jesús. Y más adelante en el verso 33 y verso 34 dice: y yo no le conocía, pero el que me envió, Dios me envió a bautizar con agua, y aquel Dios me dijo: sobre quien tú veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que Jesucristo verdaderamente es el Hijo de Dios, aquel que ha sido enviado con el propósito de salvación. Ahora, este domingo de Ramos, iglesia, necesitamos entender que no es traer las palmas, no es traer ramas, no es tender nuestros mantos. Así como ese día Jesús hizo esa entrada triunfal en Jerusalén, debemos de anhelar que el mismo Cristo haga una entrada triunfal en mi corazón, en mi alma, como el Señor de mi vida, como lo más importante de mi vida. No es mi trabajo, no es mi esposa, no es mis hijos, es Cristo. ¿Por qué? Porque Él ha dado todo por mí, porque pagó un alto precio que no merecía, y aunque no lo valía, Él me dio vida, me dio esperanza, me dio libertad, me dio salvación y me ha dado todo. Por eso es lo más importante de mi vida. Mi amor, esposa, esposo, perdóname, te amo mucho, pero amo más a Cristo. Hijos de Dios, los amo tanto y los he deseado tanto y se los pedí a Dios, pero les amo menos de lo que amo a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es lo más importante de mi vida. Trabajo, gracias por lo que me das. Trabajo, gracias por ese salario semana a semana, quincena a quincena. Pero déjame decirte algo: trabajo, negocio, tú no eres lo más importante, porque Cristo me ha dado todo. Él lo llena todo, con trabajo, sin trabajo, con dinero, sin dinero, con salud, con enfermedad. Él lo llena todo en mi alma. Y qué glorioso es entender esto. Póngase de pie, iglesia. En los siguientes días nosotros vamos a recordar esa pasión de Cristo. Vamos a recordar esa última cena con sus discípulos, en donde les decía: esta es mi sangre del nuevo pacto. Este pan es mi cuerpo que es molido por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Y recordar esas 7 palabras, esas 7 exclamaciones de Jesús en la cruz del Calvario, dadas con tanta pasión y con tanto amor por ti y por mí. ¿Sabes? Porque en esto consiste el amor de Dios. No en que tú y yo le hayamos amado, sino en que Él nos amó primero. No hemos hecho nada para verdaderamente merecer ese amor, pero aún así, Juan lo decía, Él tiene un amor inagotable, una gracia sobre gracia. No importa cómo te llames, no importa tu linaje, no importa tu familia. Si tú eres alguien añadido a la verdadera iglesia de Cristo, al cuerpo de Cristo, ahora tú tienes una familia en la fe, linaje escogido, herederos con Cristo. Somos reyes y sacerdotes.
Esto debería así de darnos bastante júbilo, bastante gozo, dar gritos, dar voces de alegría, darle palmas, darle gloria a Dios, aquel que viene pronto. Señor, te esperamos. Mire, termino con esto del libro de Mateo, capítulo 28. Porque quiero que usted se vaya bien convencido de quién es Cristo en su vida y en su corazón. Dice: pasado el día de reposo, el sábado, al amanecer del primer día de la semana, el domingo. Recuerde que antes los días eran más cortos, o se registraban más cortos que los de ahora en día. Vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, a ver la tumba de Jesús. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra gigante que estaba sobre la tumba y se sentó sobre de esa piedra. Y el aspecto de este ángel era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo le dijo a las mujeres: ustedes no teman, porque yo sé a quién vienen a ver, yo sé a quién vienen a buscar, aquel que ustedes seguían, aquel cual ustedes escuchaban sus mensajes, sus parábolas, aquel el cual vieron hacer milagros, maravillas, prodigios y señales. Yo sé a quién vienen a buscar. Y les dijo: no tengan miedo, porque sé que vienen por aquel que fue crucificado. Pero déjenme decirles algo: el que fue crucificado no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Vengan, entren a la tumba donde fue puesto el Señor y vayan pronto y díganlo a los discípulos que nuestro Señor, que Jesús ha resucitado de los muertos y aquí va delante de vosotros a Galilea, y ahí le verán. Y he aquí, os se lo he dicho que es verdad. El Cristo de la gloria resucitó al tercer día. No se quedó en la cruz del Calvario, no se quedó en la tumba, no se atemorizó. Ahora ese Cristo venció sobre el pecado, sobre la muerte. Nada nos detiene, nada nos separa del amor de Cristo. ¿Qué nos puede separar de Dios? ¿Qué nos puede separar de Dios si Él lo hizo todo? Y todo en nuestra vida se trata de Él. Amén.